Salud, desde San Juan, Argentina. En el living de mi casa, con la gata nueva de tránsito, asustada por tantos olores y colores nuevos, y la cerveza física como matemática aristotélica, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque las ciencias y la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología, y segundo, el que dura el tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. En este encuentro seguimos con nuestros especiales de filosofía de la matemática. Aquí, Leibniz. En el último encuentro estuvimos hablando sobre cómo Aristóteles nos traía el problema de la infinitud y el problema de qué tan experimental o aplicada es la matemática realmente. Lo mismo que para Platón y Aristóteles, Leibniz desarrolla una filosofía de la matemática porque para él la matemática era parte del sentido duro de la filosofía. Leibniz fue el autor de un sistema metafísico de gran belleza y profundidad, pero también de hecho fue un gran matemático y físico teórico. Más aún, todas sus actividades y todos sus logros estaban sistemáticamente relacionados entre sí. Es el caso, sin embargo, que el sistema nunca fue presentado en su totalidad. En este aspecto se parece más a Platón que a Aristóteles. La mayor similitud con Aristóteles está en una conexión estrecha, casi podríamos decir que el paralelismo entre doctrinas lógicas y metafísicas. En efecto, la posición de Aristóteles en materia de lógica, en el sentido de que toda proposición es reducible a la forma sujeto-predicado, tiene como paralelo una doctrina metafísica que afirma que el mundo consta de sustancias con atributos. La posición lógica más radical de Leibniz, de que el predicado de toda proposición está contenida en el sujeto, tiene como paralelo, por su parte, una célebre doctrina metafísica, según la cual el mundo consta de sujetos que se contienen a sí mismos, esto es, las sustancias, o como Leibniz decía, mónadas, que no actúan entre sí. La disputa de sus discípulos acerca de cuál de las dos sea más fundamental, las sustancias o las mónadas, o su lógica o metafísica, revela la unidad de su pensamiento. Sea lo que fuera, lo que se puede argumentar, la opinión sobre la cual se considera que uno de estos dos elementos como apéndice sin importancia del otro es totalmente implausible. Es necesario entender a Leibniz desde su lógica y desde su metafísica. A diferencia de la mayoría de la filosofía de las matemáticas modernas, la de Leibniz acepta la doctrina aristotélica de la forma sujeto-predicado de todas las proposiciones, lo que no le impide, con todo, anticiparse a movimientos modernos y en particular a la lógica moderna, porque él junta la lógica con la matemática, mediante una doble innovación junto a estas dos disciplinas que hasta allí habían estado completamente separadas. Por una parte, presenta una tesis filosófica acerca de la diferencia entre las verdades de razón y las verdades de hecho. Diferencia entre las verdades de razón y las verdades de hecho, así como de su carácter mutuamente exclusivo. Las verdades de razón excluyen a las verdades de hecho y viceversa. Por otra parte, introduce una idea metodológica que es el cálculo mecánico como auxiliar del razonamiento deductivo, no solo en disciplinas que pertenecen tradicionalmente a la matemática, sino más allá de esas, es decir, por ejemplo, la ética. Tanto para mayor precisión como con gracia de verdad, lo mejor consiste siempre en citar uno de sus más grandes trabajos de Leibniz y quizás uno de los más difíciles de entender, la monadología, que no es el estudio de monas o de monos, sino el estudio de mónadas, un concepto que inventó Leibniz para referirse a la sustancia cerrada. Este texto de la monadología se publicó en 1714, 2 años antes de su muerte, y da una sinopsis de su filosofía. Allí dice, citamos a la monadología. Dice, hay dos clases de verdad, la del razonamiento y la de los hechos. Las verdades del razonamiento son necesarias, y la contradicción de ellas o el contrario de su verdad es imposible.
Cuando una verdad es necesaria, su razón puede encontrarse mediante análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples, hasta llegar a las que poseen la primacía. Así, la verdadera razón, según Leibniz, se basa en el principio de identidad y no contradicción, al que considera comprender los principios del tercer excluido. Es decir, si A es A no puede ser B. A es A, eso es una verdad, y A no es B, esa es otra verdad. No puede haber una situación donde A sea A y sea B. Se excluye la tercera posibilidad. Entonces, esta idea de las verdades de razón habla de las tautologías, de los axiomas, de los postulados, de las definiciones y de los teoremas matemáticos. Todas estas son verdades de razón, son proposiciones idénticas cuyos opuestos implican la contradicción expresa. 1 más 1 es igual a 2, no puede ser igual a 3 o igual a 4. Forzosamente tiene que ser 1 más 1 igual a 2 o 2 tiene que ser igual a 1 más 1. Leibniz, según queda dicho, no solo cree con Aristóteles que toda proposición se deja reducir en última instancia a la forma sujeto-predicado, sino que cree que también que el sujeto contiene al predicado. Esto debe ser de sí en todas las verdades de razón, que son de la forma sujeto-predicado, y por consiguiente, según Leibniz, todas las verdades de razón en general. ¿En cuál sentido debe considerarse que hay, por el contrario, una verdad de hecho? Digamos, la verdad de que la gata nueva en tránsito es negra. Es decir, un sujeto que contiene su predicado, en este sentido mucho menos claro. Porque 1 más 1 igual a 2, el sujeto contiene el predicado. Yo digo que el 2 contiene el 1 más 1. Pero que acá podamos decir que la gata en tránsito es negra, es medio raro de que el sujeto tenga ese predicado o que lo contenga. En efecto, con objeto de explicitar el significado de este acerto en el sentido de una verdad en hecho, Leibniz se ve obligado a introducir nociones de Dios y de infinito. Fíjense, para resolver este tema de las verdades de hecho de la experiencia, donde parece difícil ver la identidad y la no contradicción, apela a Leibniz a Dios y el infinito. La reducción de proposiciones de la experiencia o contingentes que expondrá su predicado como contenido solo es posible para Dios. Leibniz explica esto diciendo que lo mismo que en el caso de las razones de los números irracionales, la reducción implica un proceso infinito y se aproxima sin embargo a una medida común, de modo que se obtiene una serie definida pero interminable que requiere verdades contingentes que presentan un análisis infinito que solo Dios puede efectuar. A la hora de poder resolver estas diferencias, entonces Dios y la infinitud aparecen como claro ejemplo de comprensión de la sustancia y el predicado, o del sujeto y el predicado. Otra dificultad sobre las verdades de hecho resulta del principio de razón suficiente, que afirma que nada existe o tiene lugar en el universo sin una razón suficiente, lo que equivale a decir que nada ocurre sin que sea posible para quien conozca las cosas suficientes dar una razón para decidir que sea como es y no de otro modo. Es decir, todo existe por un motivo. A veces no podemos saber el motivo, pero según Leibniz, todo existe por un motivo. Esto es para Leibniz no solamente una defensa general a buscar razones suficientes para nuestras máximas posibles, sino que de alguna forma es también una búsqueda de defender el principio de identidad y no contradicción, un principio que sirve para inferir y analizar al mundo en términos matemáticos. Sin embargo, la manera en que este debe aplicarse, el principio de identidad y no contradicción, nunca se especifica en Leibniz, y en muchos casos parece que solamente Dios conoce las cosas en grados suficientes para poder hacerlo. ¿Podría acaso parecer que la explicación leibniziana de las verdades de hecho no reviste importancia en el punto de vista de las filosofías matemáticas? No es así. Esto no se ocupa solamente de la matemática pura, sino que también se ocupa de la matemática aplicada. En efecto, una exposición de la matemática aplicada tiene que poner de manifiesto la relación entre proposiciones matemáticas abstractas o teóricas y las proposiciones empíricas, y podría verse perfectamente afectada por una visión errónea o poco clara
de las proposiciones matemáticas, o inclusive puede equivocarse o fallar la matemática abstracta o teórica si tenemos una ausencia total de todo el punto de vista empírico. Esta observación se aplica no solo a Leibniz, sino también a muchos de sus seguidores. La concepción de Leibniz del objeto de la matemática pura es totalmente distinta de la idea de la matemática en Platón o en Aristóteles. Para Leibniz, las proposiciones matemáticas son como las proposiciones lógicas en cuanto que no son ciertas de un objeto eterno particular o de un objeto ideal, producto de la abstracción o sacado de ver muchos objetos o clase de objetos. Las proposiciones matemáticas puras son ciertas porque su negación sería lógicamente imposible. La verdad de la matemática es cierta porque su negación sería lógicamente imposible. Pese a cualquier apariencia prima facie, que contrario que dice, bueno, quizás pueden ser falsos, las proposiciones matemáticas es tanto o tan poco proposición de un objeto o de una clase de objetos particulares como la proposición si algo es una pluma, lo es de mi pluma en particular, de la clase de las plumas o de la clase de los objetos físicos o de cualquier otro objeto o cualquier otra clase de objetos. ¿Qué está diciendo Leibniz? Es muy sencillo. Las matemáticas ofrecen verdades que son siempre ciertas porque cualquier contradicción es lógicamente imposible. Una pluma no puede dejar de ser una pluma, una cerveza no puede dejar de ser una cerveza, 1 más 1 no puede dejar de ser 2. Podríamos decir que todas estas proposiciones son necesariamente ciertas y encima se aplican a todos los objetos. Un gato es un gato, no va a cambiar eso. De ahí que aparezca una famosa frase de Leibniz: las matemáticas son verdaderas en todos los mundos posibles. Todas estas formulaciones, entonces, presentan un sentido sobre la matemática que está de alguna manera conectada a la lógica, porque las matemáticas tienen su fuerza en la medida que anulan imposibilidades lógicas. Pensemos, en cierto con todo, que es suficientemente claro, o bueno, más o menos claro, como la idea de que hay ciertas cosas que parecen imposibles que se contradigan a sí mismas. Veamos la explicación de Leibniz. 1 más 1 igual a 2, o una manzana y una manzana son 2 manzanas, o en forma general, la idea de que la matemática pura y la matemática aplicada se corresponden. Sin duda podemos eludir la cuestión diciendo que la segunda de las dos proposiciones, una manzana y una manzana son 2 manzanas, o que la matemática pura es equivalente a la matemática aplicada, lleva una condición de que no se aplica en todo el universo. Pero no es eludir la cuestión, sino entender que la relación matemática aplicada y la matemática pura supone una comprensión mucho más profunda del universo, que es que se apela a las propias leyes de la física newtoniana, a menos que veamos otro mundo, a menos que pensemos que la matemática a priori no contiene mayor información que la que contiene la matemática pura. Nuestra decisión tiene mucha ventaja acá, porque la filosofía de la matemática nos presenta una situación, la leibniziana, en donde la matemática nos da un poco de información del mundo antes de ir al mundo. ¿Qué información nos da? Nos dice que todo lo que descubramos, las relaciones matemáticas, 1 más 1 igual a 2, o manzana y una manzana son 2 manzanas, va a ser verdad, existan o no manzanas que sumemos. De ahí que son verdades en todos los mundos posibles. Pero ¿qué pasa? Según la filosofía de Leibniz, este enunciado de 1 más 1 es igual a 2, que se tiene que basar en la ley de identidad y no contradicción, y que por lo tanto se tiene que aplicar en todos los mundos posibles, una manzana y una manzana son 2 manzanas, va a ser cierto siempre que estemos pensando en un concepto de Dios, en este mundo que Dios está obligado a crear. Dios está obligado a crear un mundo que dé siempre razones suficientes para demostrar que es necesario que 1 más 1 es 2. En esta forma, la relación entre la matemática pura y la matemática aplicada está dada no en términos lógicos, sino en términos teológicos.
1 más 1 es igual a 2. Es una verdad indistinto de qué experimentemos en la realidad, porque Dios está preocupado de que así sea. Entonces las explicaciones de las proposiciones empíricas de Leibniz en términos matemáticos o en su relación con la matemática no las podemos sostener mucho tiempo, porque están hipotecadas a la divinidad. Si a los ojos de los que aceptan la filosofía leibniziana, el análisis de Leibniz de la lógica y la matemática enlaza estas materias, esta metodología de introducir el cálculo en todos los temas que tratan las relaciones deductivas, a todas estas condiciones de aproximar la lógica y la matemática, tienen que reconocer un rol en Dios que es aquel que se sustenta o sostiene lo infinito. Para Platón, según vimos en el episodio anterior, el dibujo de las clases o el empleo de eso sirve como un medio auxiliar. ¿Por qué usamos los números ilustrados? Para poder sostener el pensamiento y entender el mundo ideal. Cabía poder prescindir de ellos. Nosotros podíamos prescindir de los esquemas matemáticos o del cálculo, según Platón, para poder comprender el mundo. Pero en Leibniz no. Leibniz se percata de que hay una imposibilidad práctica de dominar todo lo que es el sistema matemático, porque es infinito. Solamente Dios podría. Entonces, ante el límite cognitivo humano, tenemos que crear un sistema de símbolos adecuado, que es el cálculo. Hubo de encontrar, ¿no?, en particular en su estudio de la matemática de los infinitesimales, un simbolismo que pudiese representar enunciados y que pudiese demostrarlos a partir de una estructura lógica, aunque separables mentalmente, pero que rara vez se podían encontrar en los hechos. Leibniz, al entender esta hipoteca divina que tiene su matemática, se dio a la necesidad de representar los símbolos posibles de lo infinitesimal. O, en sus propias palabras, seguir un hilo de Ariadna que guía la mente. El programa de Leibniz está ante todo en crear un método de elaborar y disponer caracteres y signos de tal modo que representen nuestros pensamientos, es decir, que representen las relaciones unos con otros tal como los pensamientos los presenten. Esta idea, de alguna manera, anticipa un poco el pensamiento de Wittgenstein en el Tratatus Lógicos Filosóficos. Es más, Leibniz adopta una idea de mente de forma que implica la aritmetización de la lógica, que nos recuerda un poco a los métodos de Gödel, que, bueno, más adelante podemos hablar. Una vez que poseemos esta lógica o este simbolismo que presenta Leibniz, que termina constituyendo lo que él llama la característica universal, es decir, una vez que podemos representar las características universales que solamente Dios puede hacerlo directamente y nosotros usamos el cálculo como apoyo, bien, podemos de alguna manera crear nuevas formas de simbolización. Podemos pensar nuevas maneras de entender al infinito. Entonces, para terminar, lo que Leibniz tiene que decir acerca de la simbolización del razonamiento deductivo está lleno de intuiciones. Siempre tenemos que más o menos adivinar hacia qué punto del infinito nos estamos yendo. Percepciones que son muchas veces vagas. Leibniz nos introduce a una forma de pensar la filosofía de la matemática que presenta, por un lado, la unión lógica-matemática, por otro lado, la necesidad de símbolos adecuados para representar los grandes enunciados matemáticos como es el infinito, y, en tercer lugar, quizás una hipoteca que no siempre vamos a poder pagar. En Leibniz en Dios, pero en otros pensamientos matemáticos, va a ser ideas de que existen condiciones de la infinitud real que no podemos siempre sostener. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La mente puede por sí misma hacer las grandes representaciones de la matemática o siempre necesitamos herramientas mentales como el cálculo? Pasemos a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie que aprecie su tiempo debe escucharla. Primero, bibliografía. Bueno, estamos con el texto de Corner sobre filosofía de las matemáticas y claramente nos hemos servido un poco de la monadología de Leibniz para citar uno que otro parágrafo. Segundo,
Estoy buscando científicos de cualquier rama y ámbito, naturales o sociales, para hacerles unas preguntas sobre cómo trabajan y sobre cómo son sus conocimientos de la ciencia. La idea es realizar una pregrabación de sus respuestas, tipo audios de WhatsApp u otro medio, y luego subirlos al podcast e interpretar su forma de entender a la ciencia. Esto está inspirado en lo que se conoce como epistemología naturalizada. En vez de decirle a los científicos qué es y cómo se hace la ciencia, el científico le cuenta al epistemólogo qué es y cómo hace la propia ciencia. Y bueno, analizamos la respuesta no para juzgarlas, sino para entender su visión de la ciencia. Si estás interesado, contáctame. ¿En dónde? Bueno, en tercer lugar tenemos Facebook, Twitter, Instagram, en iVoox, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.